esta charla. El primero de ellos es hablar un poco sobre el error de salud. Nosotros no podemos empezar a hablar de metas de seguridad del paciente ni de seguridad si como gestores de la calidad de seguridad no entendemos por qué nos equivocamos en salud. Y esto es muy importante porque cuando ustedes quieran implementar algo en sus áreas de trabajo y las cosas después no salgan bien, ustedes tienen que saber cómo lidiar con el error para que todo error sea una oportunidad de mejora y que sobre todas las cosas eso no repercuta en los colaboradores de sus áreas. Después vamos a hablar un poco sobre cultura justa, ¿sí? Después vemos si alguno sabe o no de esto, pero eso es muy importante y más en el área de gestión. Es algo que a menudo trabajo con jefes de departamento de enfermería sobre este y jefes de áreas médicas para que las decisiones que tomamos cuando se cometen errores sean evaluados desde un modelo de cultura justa no punitiva. Y vamos a hablar un poco acerca de cómo comenzar en seguridad del paciente, enfocado básicamente en las metas de seguridad y algunas recomendaciones prácticas que me parece importante que ustedes tienen que saber, ¿sí? Que a medida que avancemos les voy contando un poco la experiencia y por qué son importantes tenerlas presentes. Y por otro lado, vamos a hablar de lleno de las metas de seguridad del paciente. Ahí voy a hacer un poco de énfasis en qué significa cada meta, qué cosas son importantes en el presente y qué deben tener en cuenta a la hora de implementarlas como objetivo último de la charla. Para comenzar, me parece importante que pensemos en algo, que cada vez que me enfrento con alguna cuestión que tiene que ver con la seguridad del paciente, a la hora de pensar con equipos de salud cómo hacer un entorno más seguro, también tengo que pensar, ustedes como gestores tienen que saber, todos nosotros nos cuesta y desconocemos gran parte de cosas de seguridad del paciente y lo ignoramos, pero no porque realmente no tengamos las competencias de no saberlo desde nuestra formación, sino porque confluyen dos cosas. Lo primero es que en nuestra formación universitaria nunca nos hablaron de seguridad del paciente, nunca hablaron de calidad y de seguridad del paciente. Es decir, recién ahora algunas nuevas currículas están incorporando esto porque es algo totalmente importante para la gestión hospitalaria y para la atención de los pacientes en cualquier nivel de salud. Y por otro lado, nosotros pretendemos que estos profesionales de la salud, sus colaboradores de sus áreas, tengan una mejor calidad de atención y no se cometan riesgos o reduzcan los riesgos asociados al cuidado de la salud del paciente en una cultura institucional en donde eso no sucede así de la nada. Es decir, queremos transformar una cultura con recursos humanos que no tiene herramientas para eso, ¿sí? Por lo tanto, me parece que es muy válido que en estos cursos ustedes sean los primeros y lideren estos para que después uno pueda, de alguna manera, contagiar al resto. Hay un modelo de gestión de los errores. ¿Cómo lo gestionan? ¿Qué hacen? Siempre que nosotros queremos, poner una mejora de calidad y de seguridad en un área, implementar una mejora, nos encontramos con lo primero que nos dicen los gestores: no tengo recursos. Yo lo digo hoy en mi área, yo no tengo recursos, somos 6 y yo quiero que tengamos más gente en el área en la que estoy. Pero eso es lo que cualquiera de nosotros puede decir, y es verdad, los recursos son escasos. Lo que no quiere decir que no podamos hacer nada para reducir los riesgos, como decía yo, ¿sí? Es decir, que uno, sabiendo el riesgo potencial que tiene, hay cosas que se pueden hacer para mitigar esas complicaciones, y eso implica algunas cosas que tienen que ver con involucrar a la familia y con la reorganización de las actividades que hacemos. Entonces, cuando uno habla de seguridad del paciente, si uno ve las dimensiones de la calidad, que son 6, tiene que ser seguro, tiene que ser efectivo, oportuno, accesible, equitativo, eficiente, aparecen después los grandes ejes transversales, que fueron los que fueron más preponderantes para poder comenzar a hablar de seguridad del paciente, que es todo lo que hagamos, no puedo hacer nada que no sea orientado a la calidad, sino es seguro para el paciente. O sea, tiene que la calidad estar atravesada por la seguridad y viceversa. Y por otro lado, la atención tiene que estar centrada en el paciente y la familia. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos que hacer lo que hacemos pensando en eso, pero sobre todas las cosas involucrándolos, porque tienen que ser nuestros aliados. Cuando vean después el modelo de James Gleason que le voy a mostrar de cómo suceden los errores, es importante entender que si yo tengo barreras que me permiten identificar cuando me equivoco, una de esas barreras puede ser mi compañera que está mejor formada o está más estudiada que yo, por eso puedo equivocarme, pero también la familia. Entonces, también aparece esto en el sistema de salud, que todavía nos cuesta comunicar a la familia y empoderarlos para que nos ayuden.
si ustedes ven los últimos temas de la OMS, están centrados mucho en involucrar a la familia y al paciente para que sean una barrera más. Es decir, si yo les comentara, yo en mi área en la que estoy, tengo dos funciones. Una es gestiono todo el programa de reporte de eventos adversos y por otro lado hago implementación de mejoras. Si yo les dijera cuántos errores nosotros podemos reducir, si lo hubiésemos explicado al paciente bien, qué era lo que debíamos dar y quién iba a venir a ver, hubiésemos evitado un montón de daños en los pacientes. Por el simple hecho de haberlos involucrados y que ellos sepan, y es un derecho, saber qué le vamos a hacer. Habitualmente nos sucede que tal vez no tenemos las competencias para eso, pero es importante que ustedes se lo planteen a eso. Es decir, la comunicación centrada del paciente y la atención implica eso, ¿no? Todo lo que hacemos lo hacemos por y para los pacientes. La OMS hace una definición conceptual acerca de lo que es la seguridad del paciente y yo marqué algunas cosas que me parecen importantes para que ustedes se lo tengan como grabados y en base a un poco a lo que decía acá el colega. Primero que seguridad del paciente implica ausencia de daños prevenibles. Gran parte de los eventos adversos que suceden en el ámbito de salud son eventos totalmente prevenibles. Es decir, que podemos hacer algo para reducir que eso suceda. Infecciones, ¿sí?, asociadas con la salud, caídas de pacientes, mala comunicación del equipo, administración errónea de medicamentos, todo lo que tiene que ver con esas 6 metas básicas de seguridad del paciente que en todos los hospitales deberíamos implementar. Y por otro lado, que hay riesgos que van a ser inevitables, pero no quiere decir que no podemos hacer nada. Tenemos que reducir al mínimo la posibilidad de que suceda. Por ejemplo, cuando el paciente va al quirófano, donde hay muchos riesgos asociados, hay herramientas para prevenir y reducir que esos riesgos sean mayores y que impliquen un daño grande en los pacientes. Y por otro lado, obviamente, es quitar de alguna manera, reducir todos aquellos daños innecesarios, es decir, que no están asociados a la patología del paciente, sino que son consecuencias de fallas en el sistema. ¿Sí? Y cuando yo hablo de fallas en el sistema es todo el entorno, toda la manera en la que trabajamos, en la que suceden las cosas, en donde nosotros y sus colaboradores son últimos efectores del cuidado de la salud y por eso es que los errores suceden. Ahora quiero hacerles una introducción sobre los sistemas complejos y para que uno entienda, y como gestor es muy importante esto, que yo les dijera la cantidad de veces que me reúno con jefes de departamentos médicos, con la dirección hospitalaria, que por suerte es la que a nosotros nos ayuda a llevar esto adelante, pero sobre todo con colegas, mandos medios de enfermería o jefes de departamento de enfermería, para explicarles que si no tomamos dimensión de que sus enfermeros cometen errores porque el sistema es complejo, porque hay mucha variabilidad, falta de recursos, cosas que no siguen en tiempo y forma, sobrecarga laboral, etcétera, cualquier persona se puede llegar a equivocar, ¿sí? Entonces, si yo tomo como primera premisa ante un error, ¿sí?, como ahora en cualquier meta relacionada, cuando veamos después, un castigo, nunca van a aprender. Y ese error va a volver a suceder siempre. Y lamentablemente hay 3 víctimas que después van a ver que es el paciente, el profesional y la institución porque pierde prestigio. Pero es importante esto para entender que cada error es una oportunidad de mejora. Y en los sistemas complejos aparecen cosas que son de alta capacidad de respuesta a la identificación de riesgos. Y yo acá les muestro esta primera foto de la central de Atucha, de Lima, un avión, haciendo referencia a la industria aeronáutica, y después el hospital. Si yo les preguntara a ustedes por qué están todas en la misma línea, bueno, uno pensaría tal vez que el hospital, no sé, uno diría, bueno, el hospital es seguro, igual que la industria atómica o la industria aeronáutica, y la verdad que la realidad es no, ¿sí? A partir del 2000, cuando se publicó el primer informe del Instituto de Calidad estadounidense, en donde estableció el primer informe que se llamó Errores Humanos, fue como el puntapié para entender la cantidad de muertes que sucedían en el mundo, principalmente en Estados Unidos, porque tenían muchos registros de esto, asociados al cuidado de la salud. Entonces empezó a tomar ideas de industrias ultra complejas, como la aeronáutica o como la energía atómica, en donde ellos tienen muchas barreras y redundancias antes de hacer algo. Asegurarse que las cosas que van a hacer sean las correctas para evitar un riesgo. Imagínense que se equivocan en una central atómica, vuela todo. Yo tuve la posibilidad de ir a la Atucha y el profesor que tuve que nos enseñaba seguridad
de esa área, pero asociada al ámbito de salud, me hizo dos preguntas. Me dice, bueno, cuando vos vas a administrar potasio, ¿cómo haces? Contame todo. Yo le dije, bueno, pido la prescripción, busco la ampolla, ¿dónde la buscas? Sí, tengo dos gavetas, ahí están con otras, ok. Y en cada punto que yo le marcaba, él iba anotando algo. Entonces me dice, ok, ¿qué barreras tenés para no equivocarte? Es imposible equivocarme. Yo siendo un novato en esto, ¿no? Empezando a formarme en algo que desconocía. Y él me dice, bueno, vengan y miren esto. Nos lleva a un lugar en donde había dos operarios. Lo único que había que hacer era apretar un botón rojo o un botón verde para permitir el paso de agua específica, o eso es una reacción en las centrales nucleares. Y si se equivocaban en eso, podían volar ellos y podía morir mucha gente de la zona. Y para ese procedimiento, había tres operadores. Uno le leía el instructivo, los 5 pasos. El otro confirmaba lo que decía y el otro era el segundo veedor. Y lo primero me dice, bueno, ¿qué te parece esto? A mí particularmente me tomó de ejemplo. Yo dije, y es un costo enorme, le digo yo, con total ignorancia. Y me dice, grave error. El costo mayor es que nos equivoquemos y cometamos un daño. ¿Y por qué quiero llevarlos a este lugar? Es decir, ellos aprendieron, las industrias ultraseguras, de errores. Si ustedes cuando están en un avión, miren cómo se apagan las luces y ven que hay señales lumínicas, eso no apareció de la nada. Apareció después de reportes de un montón de accidentes que hubo, que en situaciones de emergencia, por ejemplo, cuando querían salir, no sabían acabar la salida del avión en situaciones de emergencia, ¿sí? Cuando caían al mar, etcétera, que podían algunos quedar vivos. Y en base a estas situaciones de tanta gravedad, las industrias complejas fueron mejorando sus acciones para evitar daños prevenibles, ¿sí? La industria de salud es un entorno complejo, es la industria con mayor cantidad de eventos de pérdida de vida en comparación con industrias aseguras. Acá hay que no van a ver, pero también los que están conectados sí. Por cada oportunidad que una persona, por cada 1000 personas que se acercan al sistema de salud, más de una sufre un evento relacionado a un error en el sistema de salud. Sin embargo, las industrias ultraseguras tienen menos de uno cada 100.000 circunstancias de que yo tengo contacto con, no sé, ir a tomar un avión a esa isla. ¿Sí? Entonces, imagínense la cantidad de daños que se generan en el entorno de salud, pero que es parte de nuestro sistema de trabajo. Entonces, en los últimos años, las instituciones de salud han tomado estrategias de estudios de la aeronáutica, básicamente, para poder trabajar sobre aspectos que son totalmente modificables y así reducir los daños asociados a la salud. Pero los sistemas complejos, sí, es tan complejo porque hay mucha variabilidad, hay muchas personas, hay muchas especialidades, las patologías a veces son difíciles de describir y sobre todas las cosas, la cantidad de insumos y diversidad de tratamientos que exigen hace que el sistema sea complejo y un error puede significar algo totalmente potencialmente mortal para los pacientes. Y en cada área puede haber como microsistemas de seguridad. ¿Sí? Es decir, bueno, un área como un servicio de emergencia son ultra adaptativos, un lugar con muchísimo riesgo, porque están impredecibles las cosas que suceden, que realmente donde un lugar uno tiene que tomar conciencia que es probable que suceda. Después hay lugares que están o deberían estar más asociados y ligados a los procedimientos, un protocolo, como el quirófano. Y después hay lugares ultra seguros dentro de un hospital, como puede ser, no sé, cámara gamma, o el área de medicina nuclear o de oncología, en donde hay mayor seguridad porque saben que eso tiene mayor potencialidad de daño. ¿Qué quiero decir con esto? En cualquier área en la que nosotros trabajamos, el riesgo está presente y la posibilidad de cometer errores está presente. Por eso es que aparecen después las metas como herramientas para la mejora de la seguridad. Entonces, entendamos esto, ¿por qué nos equivocamos? Primero porque somos seres humanos, es decir, el error es inherente a la condición humana. Y porque además nos confiamos en que somos seres infalibles, en que somos excelentes, en que yo no me puedo equivocar, porque como les dije al comienzo, a mí me formaron sabiendo que no me podía equivocar. De hecho, cuando me equivoqué, cuando estaba rotando en un hospital, fue tal el trauma que casi repruebo una materia, porque la profesora entendía que ninguno de los estudiantes se podían equivocar, porque es imposible equivocarse en un sistema de salud, y eso es un grave error, y nosotros tenemos que cambiar ese chip para que nuestros colaboradores también no sufran estas consecuencias y que sea una oportunidad de mejora para los servicios. Y por otro lado, entender por qué nos equivocamos es saber que nosotros tenemos factores que confluyen en esto, que estamos cansados, que tenemos preocupaciones, que tenemos mala comunicación con los equipos y que eso nos hace vulnerables, pero sobre todas las cosas aparecen
esas barreras que están presentes en general, pero cuando se alinean esos agujeros del modelo de Rison, que básicamente explica que el riesgo es una cuestión de azar, que está siempre como una sombra para nosotros, y la posibilidad de que yo me equivoque es tan alta como la que pueden tener cualquiera de ustedes en el ámbito en el que trabajen, y que para evitar que eso llegue al paciente hay barreras. Como les dije, puede ser que mi compañero me vaya a decir, fíjate que lo que preparaste no está bien, o que el paciente sepa la información correcta, o que yo tenga un protocolo, pero cuando esas barreras fallan y se alinean todos esos agujeros, que son las fallas de las barreras que tenemos, llega al paciente y se genera el error, el evento, ¿sí? Que cuáles pueden ser. Y esto lo planteo en términos de que apenas hacerlo pensar que cuando alguien de su equipo se equivoca y comete un error, lo importante es poder pensar por qué pasó, para poder encontrar oportunidades de mejoras. Y no caer en situaciones como las que me dicen a veces algunos mandos medios, y decir, mirá, si yo tengo que decirte todos los errores que cometemos, voy a hablar mal de mi gestión, porque es más, voy a tener más sobrecarga de trabajo. Y a mí me parece perfecto que me lo planteen así, porque si no somos sinceros en esto, nos permite crecer. Y es todo lo contrario, ¿no? Es decir, si yo no trabajo en los errores que suceden en mis servicios, van a seguir sucediendo, es una pérdida para la institución y sobre todas las cosas generan daños irreversibles para las personas, incluidos nuestros colegas, ¿no? Y nosotros vemos esto, la punta del aire, que es la siguiente. Bueno, hubo un error, como decía la compañera, o un evento prevenible que se le usó a un paciente. Pero detrás de todo eso aparecen factores situacionales, factores que tienen que ver con la carga de trabajo y factores que tienen que ver con la organización. ¿Sí? Es decir, y esto quiero llevarlos a que la mirada de los errores tiene que ser basado en el sistema y no en las personas. ¿Sí? Las personas nos equivocamos por el entorno en el que trabajamos, y les puedo decir por experiencia propia, después de haber hecho más de 1000 entrevistas, miles de entrevistas de eventos catastróficos, donde han muerto personas, en donde ninguno de nosotros tiene intencionalidad de daño. O sea, nosotros no nos formamos para matar gente, ni para hacer un daño, sino que debemos entender que es un entorno complejo, hay que tomar dimensión y conciencia de riesgo de lo que estamos haciendo y poder pensar en estrategias para que a esas personas que están bajo su cargo tengan herramientas que les permitan prevenir errores, ¿sí?